pueden leer algunos estímulos y dar la respuesta de inteligencia artificial que nosotros estamos esperando. Entonces, aquí es donde entra la diferencia contra los programas tradicionales. Los sensores, como lo estamos mencionando, si nosotros estamos hablando de una manopla de juego, cuando veamos el estímulo de la pelota, obviamente vamos a tener la reacción para poderla recibir, pero también poderla enviar. Entonces, lo que estamos generando es una comunicación, tanto de entrada como de salida, con precisamente esa pelota de interacción. Si nosotros vamos a través de un simulador en donde viene más sofisticado, a lo mejor es una cápsula en la cual nosotros nos sentamos y no solamente el ambiente, sino también lo que es el asiento, el audio, o sea, todo va a estar captando los estímulos, pero también me va a estar a mí a través de la pantalla o del mismo asiento dando mediante vibraciones y mediante imágenes estímulos que me permitan retroalimentar y obviamente generar un ambiente de comunicación tanto de entrada como de salida. Y como podemos ver aquí, el proceso es sumamente diferente de como lo haríamos en un sistema tradicional. Entonces, vemos aplicada aquí todo lo que viene a ser la inteligencia artificial, pero también a lo que nosotros en algún momento le llamábamos cientefactos, que eran precisamente esos dispositivos o artefactos científicos diseñados por los hombres para poder interactuar con lo que es inteligencia artificial. La mayoría lo vemos prácticamente enfocado hacia lo que vienen a ser los videojuegos, en algunas salas de cine, en entretenimiento, en algunas pantallas ya incluso para domicilio o para que tú puedas armar tu propio teatro. Entonces, todos estos ambientes son muy indispensables para lo que es inteligencia artificial, pero las entradas y las salidas las están manejando, como podemos ver, a través de muchos canales y de muchos dispositivos que se vuelven ya lo que son los sensores. Casos más específicos vienen a ser, como mencionábamos, algunos simuladores, algunas cápsulas, algunos museos interactivos en donde incluso cuando las personas están interactuando llegan a soltar algunos olores o a testar algunos sabores que les permiten obviamente tener un nivel de interacción, tanto de entrada como de salida, mucho más potencial. También es cuando hablamos de cuestiones de que vienen en 4D y 5D, realmente no es que existan, o sea, tal cual la cuarta dimensión o la quinta dimensión, sino más bien es la estimulación de los sentidos lo que está haciendo que entre un cuarto o quinto nivel, porque prácticamente nosotros sabemos que a través de los ejes nada más podemos hablar de 3 dimensiones, pero cuando empezamos a explorar son términos usados para precisamente decir lo que está sucediendo con toda esa interacción. Y todo esto obviamente cambia mucho lo que viene a ser la retroalimentación hacia esa entrada, obviamente dependiendo de las entradas y de lo que se esté estimulando o los sensores con los que se esté trabajando, va a ser la salida. Vemos otro tipo de entradas y salidas importante, por ejemplo, en algunos vehículos que comentábamos, que te ayudan a poderte estacionar, sobre todo en zonas que son sumamente de riesgo o, por ejemplo, que hay mucha nieve y que realmente a lo mejor las personas no van a tener por ellos mismos tanta sensibilidad o tanta capacidad como estos sensores calibrados y estos equipos a través de esas computadoras pueden ayudar a las personas. Y obviamente esto genera muchos beneficios y también asegura también la calidad de vida. Cuando nosotros hablamos de entradas tradicional en un lenguaje de programación, en este caso estamos hablando de Prolog, pues podemos ver que va a haber comandos designados para el uso de precisamente estas entradas. Nosotros podemos hablar acerca de write, que nos va a permitir desplegar un texto. Y en el formato tradicional, nosotros pondríamos dentro de lo que viene a ser, recuerden nuestra semántica, delimitado por los paréntesis y las comillas simples,
prácticamente lo que conocemos como una cadena. Esa cadena, pues, es lo que nosotros vamos a querer que se despliegue. Aquí estamos viendo un ejemplo más compuesto en donde estamos interactuando, pues, con algunos saltos de línea, con algunos tabuladores, con algunos espacios, para que cuando nosotros saquemos esto en pantalla, pues tenga un formato más legible y no aparezca todo de corrido y sea más difícil de leer. Todo esto recordando que como Prolog es un compilador inteligente, algunas cuestiones las puede hacer por sí solas, pero otras cuestiones se va a basar 100% en lo que es su sintaxis y su semántica para poder trabajar. Otro comando importante para entradas viene a ser print. Print nos va a servir a manera muy similar a lo que hace write. La única diferencia es que tú puedes usar write o puedes usar print indistintamente. Cuando nosotros hablamos de estructuras, aquí sí es importante porque la estructura propia que maneja Prolog nos va a permitir utilizar datos, pero esos datos van a variar dependiendo de lo que nosotros queramos trabajar. Recordábamos que nosotros trabajamos con objetos y la relación con los objetos. Y ya sea en una sintaxis y semántica clásica, en donde tenemos un hecho o estamos trabajando con una lista, nosotros tenemos que respetar la delimitación, ya sea con los paréntesis o con los corchetes, y la separación mediante las comas, para saber realmente a qué nos estamos refiriendo. Otro aspecto importante es recordar que nosotros hablamos de un objeto con su relación. Entonces, en base a esto, tenemos que tener presente lo que nosotros vamos a estar trabajando con Prolog, como ya lo hemos venido haciendo. Cuando nosotros ocupamos la orden read, lo que nos va a permitir es almacenar el valor en una variable, así como nosotros lo estamos viendo. Si ustedes recuerdan, las variables se identifican precisamente por la letra mayúscula. Entonces, aunque aquí yo tengo el nombre de piedra, realmente lo que está identificando esa variable es la P de inicio mayúscula. Lo mismo, aquí nada más tengo una sola letra mayúscula que viene a ser una variable. En la mayoría de los casos, siempre lo que les recomendamos es usar variables relacionadas a lo que estamos trabajando para podernos acordar qué es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros queremos hacer algunas operaciones de aritmética muy simples en el compilador, las puede realizar, no necesitamos crear una base de conocimientos. Como por ejemplo, si nosotros ponemos X es 3 más 4, nos va a dar de manera automática el resultado. Y obviamente cuando nosotros validamos, recordando que nos va a decir que el conocimiento es verdadero, vamos a poder ver el true. Si yo ejecutara una operación que no es correcta, obviamente me va a marcar error, pero además me va a marcar el false, o sea, el no, que ese conocimiento no es factible. Entonces también es una forma de saber cuando yo estoy trabajando directamente con el compilador. Puedo realizar algunas operaciones sencillas con los operadores, como en este caso vemos, suma con las variables, el condicional sí, para que yo le indique prácticamente que C va a ser el que va a guardar el resultado de A más B. A su vez, podemos trabajar también algunos ciclos dentro de una base de conocimientos para depender el tipo de solución que nosotros tengamos que dar y también el tipo de programa que estamos resolviendo. Casi no se usan los ciclos como lo hemos estado viendo porque precisamente trabajamos mucho con lo que vienen a ser las búsquedas, lo que vienen a ser ya sean nuestros árboles, nuestros grafos o nuestras listas. Pero sin embargo, sí hay la posibilidad de crear también ciclos dentro de lo que es inteligencia artificial y dentro de lo que es Prolog. Interesante. Cuando nosotros trabajamos los archivos, tiene comportamiento como cualquier archivo en un lenguaje de programación.
sea, nosotros un archivo lo vamos a generar para poder arrojar información ahí. Los archivos más comunes que llegamos a emplear dentro de un lenguaje de programación vienen a ser los archivos de tipo BAT, que nos permiten hacer pequeñas ejecuciones a través del sistema operativo, ya sea algún respaldo, estar corriendo alguna aplicación, alguna llamada, incluso alguna validación para un virus, etcétera. Entonces, un archivo, cuando yo lo estoy trabajando con Prolog, lo que tengo que hacer es identificarlo con un nombre, dar la ruta y la descripción tanto de la carpeta como del directorio que lo contiene y, muy importante, cerrar. Si yo no cierro con la instrucción, aunque haya hecho todo bien, el archivo va a quedar en blanco porque no está entendiendo Prolog que lo que tiene que hacer con ese conocimiento que yo estoy tecleando directamente, lo tiene que arrojar al archivo para que quede ahí guardado. Algunos comandos de los que nosotros empleamos son los siguientes. Sync. Sync lo que me permite es conocer el dispositivo actual de entrada, o sea, en donde yo me encuentro en ese momento. Los predicados para modificar a través de lo que viene a ser telling, lo cual me va a decir cuál es el dispositivo actual de salida. Obviamente, si yo estoy trabajando en mi computadora, va a coincidir que tanto sync como telling, pues va a seguir siendo mi computadora y me va a arrojar el mismo resultado. Aquí lo que yo les comentaba, toll es muy importante. Toll va a cerrar el dispositivo actual de salida y va a permitir que lo que estuviera en ese momento en Prolog se ejecute. NL produce una nueva línea para que cuando yo estoy sacando valores, precisamente estos valores puedan quedar en orden o con espacios y sean legibles. Si no, recuerden que al final lo que hace el compilador es sacarlo como una cadena. Entonces lo saca de corrido y todo lo va encimando. El tabulador y el n va a ser el espacio de tabulador y cuántos n va a sustituir, yo cuántos espacios quiero que existan. El getX es interesante porque el getX lo que va a hacer es leer un carácter, pero aquí es importante recordar que los caracteres va a depender de la máquina, el sistema operativo y me los va a mandar a un ASCII. Entonces lo que yo voy a ver es el valor del ASCII. El get 0 de X me va a leer el primer carácter de esa cadena. Entonces, si yo tengo una cadena que, por ejemplo, sea hola, lo que me va a arrojar es la H, porque es el primer carácter de esa cadena.